Todavía recuerdo el momento exacto en que mi mundo se vino abajo. No fue cuando encontré los mensajes de texto. Ni siquiera fue cuando los vi juntos en ese estacionamiento. La mano de él apoyada demasiado tiempo en la parte baja de su espalda. No. Fue cuando vi la mano de mi hermana reposar inconscientemente sobre su vientre durante la cena del domingo. Ese mismo gesto protector que yo había practicado en privado durante semanas. Verás, yo tenía 8 semanas de embarazo. Y en ese momento, viendo ese gesto reflejado en ella, supe la verdad. Lo supe con todo mi ser. Dicen que cuando te estás ahogando, toda tu vida pasa ante tus ojos. Lo que no te dicen es que la traición se siente exactamente igual. Ahí estaba yo, sentada en la mesa del comedor de mis padres. Y las voces a mi alrededor se volvieron un murmullo distante. Mi esposo, Derek, estaba contando una historia del trabajo que hacía reír a todos. Mi hermana, Melanie, asentía con esa sonrisa perfecta en el rostro. Y mi madre, Dios, mi madre, los miraba a ambos con una expresión extraña, como si supiera algo. ¿Estás bien, cariño? La voz de mi padre me sacó del trance. Ni has tocado tu comida. Todas las miradas se posaron sobre mí, incluyendo las de ellos. El rostro preocupado de Derek. La postura repentinamente rígida de mi hermana. Estoy bien, logré decir. Últimamente me siento un poco, con náuseas. Derek me apretó la mano por debajo de la mesa. Deberíamos contarles, dijo, con esa sonrisa que alguna vez me hacía temblar el corazón. Vamos a tener un bebé. Los gritos de alegría no se hicieron esperar. Mi madre juntó las manos con emoción. Mi padre se levantó para abrazarme. Pero yo no podía quitarle los ojos de encima a mi hermana. Todo el color había desaparecido de su rostro. Mel, ¿no estás feliz por tu hermana?, dijo mi madre, notando su silencio. Melanie sonrió con rigidez. Claro que sí. Es una noticia maravillosa. Pero no podía mirarme a los ojos. Y sus manos seguían posadas sutilmente sobre su vientre. Me excusé para ir al baño. Cerré con seguro y me deslicé por la puerta hasta quedar sentada en el suelo. Me temblaban tanto las manos que apenas podía desbloquear el teléfono y abrir esa conversación de texto que había descubierto una semana antes y que no me había atrevido a leer por completo. Deslicé hacia arriba, pasando por mensajes recientes sin importancia, hasta llegar a 3 meses atrás. Derek, tenemos que hablar de lo que pasó. Melanie, no hay nada que hablar. Fue un error. Derek, 3 veces no es un error. Me llevé el puño a la boca para no gritar. 3 veces, probablemente, en nuestra cama. La misma cama donde llevábamos 2 años intentando tener un hijo. Hormonas, cirugías, lágrimas. Y mientras tanto, ellos dos. Seguí leyendo. Y lo peor aún no llegaba. Melanie, mamá casi me ve saliendo de tu casa ayer. ¿Qué le dijiste? Que fui a dejar unos papeles. No creo que me haya creído. Y entonces, de hace apenas 8 semanas. Melanie, tengo retraso. ¿Estás segura? 2 semanas, esto no puede estar pasando. Hazte la prueba ya. Es positiva. Estoy embarazada. ¿Qué vamos a hacer? El mundo se me vino encima. Mi hermana estaba embarazada del hijo de mi esposo. Al mismo tiempo que yo. Al fin, después de tanto sufrimiento, estaba embarazada también. La habitación se cerraba a mi alrededor. El baño se sentía como una trampa. Un golpe en la puerta me hizo brincar. ¿Hija? ¿Estás bien ahí adentro? La voz de mi madre sonaba preocupada, pero también extrañamente calculadora. Me sequé las lágrimas, guardé el celular y me lavé la cara. Ya voy. Respondí, sorprendentemente firme. Al abrir la puerta, mi madre estaba allí, con una expresión imposible de leer. Hormonas del embarazo. Mentí, forzando una sonrisa. Ella asintió, pero su mirada analizaba todo. Melanie tampoco se siente bien. Debe ser algún virus. Y justo cuando se dio la vuelta, se detuvo. Por cierto, tu padre y yo podríamos necesitar ayuda este mes con las cuentas del hospital. Tú y Derek podrían apoyarnos. Y así, otra pieza del rompecabezas se encajó a la perfección. Las transferencias mensuales que Derek hacía a sus cuentas. Las llamadas en voz baja entre mi madre y mi hermana. Y cómo, cada vez que yo empezaba a hacer preguntas sobre Derek, mi madre de pronto necesitaba ayuda económica. Ella lo sabía. Lo había sabido todo el tiempo. Esa noche, acostada al lado de mi esposo, el padre de mi hijo,
Y del hijo de mi hermana. Tomé una decisión. No iba a gritar. No iba a romperme. No les daría el placer de verme destruida. ¿Querían tratarme como si no valiera nada? Perfecto. Entonces me convertiría en algo que jamás podrían controlar. Las semanas siguientes fueron un ejercicio de actuación. Me transformé en la futura madre perfecta. La esposa amorosa. La hermana emocionada. Agendé citas médicas. Compartí ecografías. Planeé la habitación del bebé. Hablé de nombres con Derek. Mientras me moría por dentro. Melanie empezó a evitar las reuniones familiares. Decía que estaba estresada por el trabajo. Cuando aparecía, usaba ropa suelta. Y rechazaba el alcohol con excusas de una nueva dieta saludable. Mi madre siempre la protegía. Evitaba que le hicieran preguntas. Cambiaba de tema. Desviaba la atención. Y yo sonreía. Observaba. Y esperaba. Empecé a prestar atención a cosas que antes había estado demasiado ciega para ver. Como que los viajes de trabajo de Derek siempre coincidían con los días libres de Melanie. O como mi madre me llamaba con alguna emergencia justo cuando Derek y yo teníamos planes. Y justo después, a él le surgía una llamada urgente del trabajo. Y desaparecía por horas. Una noche, en la cama, Derek acarició mi vientre redondeado con ternura. «Vas a ser una mamá increíble», susurró. «Nuestro bebé es muy afortunado». Quise vomitar. En lugar de eso, sonreí en la oscuridad y pregunté, «¿Tú crees que Melanie algún día tenga hijos?» Su mano se detuvo por un segundo sobre mi abdomen. No sé, nunca ha parecido tener ese instinto maternal. ¿En serio? Yo siempre pensé que sería una gran mamá. Me giré hacia él, observando su rostro cuidadosamente en la penumbra. Siempre ha estado tan celosa de lo que tengo. Un destello, culpa, miedo, cruzó su expresión antes de desaparecer. Tú siempre tuviste la vida estable que ella quería. ¿Estable? Reí en voz baja. Eso es lo que tenemos, Derek. Él me atrajo hacia sí. Lo tenemos todo, amor. Todo lo que cualquiera podría desear. Al día siguiente, olvidé mis vitaminas prenatales en casa de mis padres. Fui por ellas temprano, usando la llave que nos habían dado hace años. No me sorprendió ver el auto de Derek estacionado 2 calles más abajo. Las voces que salían de la cocina confirmaron lo que ya sabía. Tienes que decírselo, decía mi hermana. Y decirle que exactamente. La voz de Derek era tensa y baja. Perdón, amor, pero embaracé a tu hermana justo cuando tú por fin estabas esperando el milagro que buscamos durante años. Esto ya no se puede ocultar. Estoy empezando a notarse. Tu mamá ya está manejando todo, respondió mi esposo. Ella tiene esa historia sobre que te vas a trabajar al extranjero. Te vas antes de que alguien note algo. Tienes al bebé y luego vemos qué hacer. La voz de mi madre se unió a la conversación. La transferencia de Derek entró ayer. Encontré un buen lugar en Arizona donde puedes quedarte. Nadie sabrá que estás ahí. ¿Y qué pasa con mi bebé?, preguntó Melanie, con la voz quebrada. Nuestro bebé. Ya veremos, respondió Derek. Pero no sonaba convencido. Quizás después de un tiempo, podemos decir que nos lo diste en adopción. ¿Adoptar a mi propio hijo?, gritó Melanie. ¿Estás loca?, espetó mi madre. Baja la voz. Este arreglo le conviene a todos. Derek y Laura siguen con su vida perfecta. Tú comienzas de nuevo, con dinero suficiente para estar cómoda. Y tu padre y yo por fin salimos de las deudas. Todos ganan. Todos menos este bebé que crecerá pensando que su tía es su madre. La risa amarga de Melanie me atravesó. ¿Y Laura? Ella gana con esto. Lo que Laura no sepa no puede hacerle daño, dijo mi madre, con frialdad. Siempre ha tenido todo servido. Las mejores calificaciones. La beca universitaria. El esposo perfecto. Ya es hora de que comparta un poco. ¿Compartir? ¿Compartir, mi esposo? ¿Mi vida? ¿El padre de mi hijo? Me llevé la mano a la boca para no hacer ningún sonido. He dado todo por esta familia. Cuando Melanie abandonó la universidad, yo pagué su renta. Cuando mis padres no pudieron pagar la hipoteca, Derek y yo cubrimos 6 meses. Cuando mi papá necesitó cirugía cardíaca, pagamos la parte que el seguro no cubría. ¿Y así me lo pagan? ¿Planeando mandar a mi hermana embarazada de mi esposo a Arizona para que yo críe al niño sin saber nada? Esa noche, cuando Derek se metió a la cama con una excusa más sobre una reunión tardía, entendí una verdad que me cambió la vida. Le había dado todo, a personas que me veían como nada, un monedero, una conveniencia.
Una idiota útil. ¿Sabes en qué pensaba? Le dije suavemente, mientras él se acomodaba junto a mí. Él murmuró algo, ya dándose vuelta. Pensaba en todo lo que he sacrificado por esta familia. Por todos los que amo. Él se giró un poco. ¿A qué te refieres? Solo que dejé un trabajo en Seattle por quedarme cerca de mis padres. He apoyado a Melanie en todas sus fases de encontrarse a sí misma. He sido el pilar de todos. Hice una pausa. Dejé que mis palabras calaran. Y a veces me pregunto, ¿quién sería mi pilar si alguna vez lo necesitara? Derek se giró por completo y me abrazó. Yo lo sería, amor. Siempre estaré para ti. Tú lo sabes. Asentí contra su pecho. Sentí los latidos de su corazón. El corazón de un mentiroso. De un traidor. De un hombre que formó una familia con mi hermana, mientras intentábamos formar una propia. Ya sé quién eres, Derek, susurré tan bajo que no pudo oírme. Les había dado todo. Y me descartaron como si no valiera nada. Esa noche, mientras Derek dormía profundamente, hice una promesa. A mí misma. Y al inocente ser que crecía en mi vientre. Esta no sería nuestra historia. Merecíamos más. Y me encargaría de conseguirlo. Dicen que la venganza se sirve fría. Lo que no te dicen es cuánta preparación requiere una comida perfecta. No confronté a nadie. Ni a mi hermana. Ni a mi esposo. Ni a mi madre. En cambio, me convertí en la mejor actriz del mundo. Y empecé a recopilar información. Como si mi vida dependiera de ello. Porque en muchos sentidos, así era. Primero, tenía que entender bien lo que enfrentaba financieramente. Derek siempre había manejado nuestras inversiones. Nuestras decisiones económicas grandes. Yo confiaba en él. Me dedicaba a mi carrera mientras él levantaba su negocio de consultoría junto a su padre. Estoy pensando en involucrarme un poco más en nuestras finanzas, mencioné casualmente una mañana en el desayuno. Tal vez sentarme en tu próxima reunión con el asesor financiero. El destello de pánico en sus ojos fue mínimo. Pero lo vi. ¿Por qué de repente ese interés? Acaricié mi vientre en crecimiento. Instinto maternal, supongo. Quiero asegurarme de que todo esté en orden para el bebé. Derek se relajó visiblemente. Eso es dulce, pero innecesario. Todo está bien manejado. Sonreí, y cambié de tema. Pero esa misma tarde, fui al banco y solicité todos los estados de cuenta del último año. Lo que encontré, confirmó mis sospechas. Transferencias mensuales a la cuenta de mis padres con el concepto de apoyo familiar. Y que, en los últimos 6 meses, habían aumentado notablemente. También había retiros en efectivo de grandes cantidades. Sin justificación aparente. Mi siguiente paso no fue seguir a Derek, ya sabía qué hacía y con quién. Sino contratar un investigador privado para investigar algo más. La firma consultora de su padre, donde Derek era socio. Siempre me había parecido extraño que, de la nada, hace 3 años, su empresa despegara con contratos gubernamentales. Mientras esperaba el informe, me reuní con una vieja amiga de la Facultad de Derecho, Diane, experta en divorcios. Le pedí consejos como si fueran para una amiga. Pero cada palabra era para mí. Tu amiga debe documentar todo, me dijo Diane mientras tomábamos café. Y cuando digo todo, me refiero a fechas, horarios, fotos, registros financieros. Mientras más evidencia tenga, mejor será su posición. Asentí, tomando notas mentales. ¿Y si hay intereses comerciales compartidos? Pregunté. Diane arqueó una ceja. Eso se complica, más si hay irregularidades. 2 semanas después, el investigador me entregó su informe. Y sí, la empresa del padre de Derek estaba en graves problemas. Habían falsificado credenciales para obtener contratos del gobierno. Y ya estaban bajo investigación federal. Solo faltaba un empujón más para que todo el castillo de naipes colapsara. Y por eso, claro, mi hermana estaba siendo enviada a Arizona con dinero que, al parecer, ni siquiera teníamos. Se estaban preparando para la ruina financiera. Y su plan B no me incluía. Pero la información más valiosa vino de donde menos lo esperaba. La secretaria del padre de Derek, Margaret. Siempre había tenido debilidad por mí. Nunca aprobó las formas de su jefe. Y durante un almuerzo, en el que le dije que planeaba sorprender a Derek con un regalo de aniversario relacionado con la empresa, soltó lo que nadie más me había dicho. «Están desesperados», susurró. «La investigación está más avanzada de lo que admiten. Tu suegro está tratando de vender la empresa antes de que todo explote». Esa noche,
Llamé a la única persona en la que confiaba de verdad. Mi madrina, Eleanor. Ella fue compañera de cuarto de mi madre en la universidad. Antes de que dejaran de hablarse por un motivo que, ahora entendía, probablemente tenía que ver con la flexibilidad moral de mi madre. Eleanor había construido una firma de inversiones poderosa. Siempre me había dicho que la llamara si alguna vez necesitaba algo. Nunca lo había hecho. Hasta ahora. Necesito comprar una empresa, le dije, después de explicarle todo. Sin que nadie sepa que soy yo quien está detrás. Hubo un largo silencio. Te han lastimado mucho, ¿verdad? Más de lo que imaginan, respondí, acariciando mi vientre. Entonces, vamos a asegurarnos de que lo descubran, dijo, con firmeza. Durante el mes siguiente, Eleanor creó una empresa fantasma que hizo una oferta por la consultora de mi suegro. Mientras tanto, abrí cuentas bancarias separadas. Y empecé a transferir pequeños montos de mis ahorros, cuidando que las cuentas compartidas lucieran normales. Y en medio de todo eso, descubrí algo que puso todo en su lugar. Mi hermana siempre estuvo enamorada de Derek, incluso cuando él y yo apenas salíamos en la universidad. Mis antiguos diarios tenían entradas sobre su comportamiento extraño, comentarios incómodos y formas sutiles de intentar sabotear la relación. En aquel entonces pensé que era rivalidad entre hermanas. Ahora, lo veía con claridad. Una obsesión de más de una década. Y mi madre la había alimentado, alentado, incluso. Todas esas veces que me decía que yo era demasiado ambiciosa para ser una buena pareja. Las críticas sutiles sobre mis elecciones. Los halagos hacia la espontaneidad de Melanie. Los comentarios sobre que Derek necesitaba a una mujer que lo pusiera en primer lugar. Todo eso había sido una preparación lenta, calculada, maliciosa. A medida que se acercaba Navidad, mi plan tomó forma definitiva. La cena anual de Nochebuena, siempre celebrada en casa de mis padres, sería el escenario perfecto. Para entonces, yo tendría 6 meses de embarazo. Y Melanie no podría ocultar el suyo. Además, la venta de la empresa estaría cerrada. Una semana antes de Navidad, Eleanor me llamó con la noticia. Listo. Ahora eres dueña del 76% de Hamilton Consulting. Ellos no tienen idea de que eres tú. Solo saben que una firma llamada Phoenix Rising adquirió el control mayoritario. Sonreí. El nombre lo habíamos elegido juntas. Phoenix Rising, el fénix que resurge de las cenizas. Ese mismo día, el investigador me entregó su informe final. Fotos de vigilancia de Derek y Melanie. Registros bancarios con todas las transferencias. Y lo más devastador, grabaciones de llamadas entre mi madre y Derek, donde hablaban del plan de Arizona. La última pieza cayó en su lugar cuando fui a mi chequeo habitual con la ginecóloga. Después de confirmar que mi bebé estaba perfectamente sana, hice la pregunta que me había estado guardando. Doctora Hansen, ¿es posible determinar la paternidad antes del nacimiento por temas médicos? Ella me miró con cuidado. Claro que sí. ¿Hay antecedentes genéticos que le preocupen? Sí, mentí. Hay algo en la familia que quiero descartar. Ella me explicó el procedimiento. Una prueba no invasiva de paternidad prenatal. Solo una muestra de sangre. 99.9% de precisión. Sin riesgos para el bebé. Y con eso, mi venganza quedó lista para servirse. 2 días antes de Navidad. Los resultados llegaron a mi correo privado. Estaba sentada en el estacionamiento del hospital, las manos temblorosas mientras abría el archivo adjunto. La prueba confirmó lo que temía saber con certeza. Derek no era el padre de mi bebé. Y el tiempo tenía sentido. Esas semanas en que trabajaba hasta tarde coincidieron con un viaje de negocios que hice. Durante ese viaje, volví a ver a un viejo colega, Mark. No pasó nada, salvo un beso torpe, borracho, que lamenté al instante, y que le confesé a Derek apenas regresé. Él me perdonó de inmediato. Demasiado rápido. Ahora lo entendía, porque él ya se acostaba con mi hermana. La ironía me quitaba el aliento. Derek se preocupaba tanto por el embarazo de Melanie, pero jamás cuestionó la paternidad del bebé que yo llevaba. Asumió mi lealtad sin dudarlo, mientras me traicionaba de la forma más brutal. Ahí, en ese auto, algo dentro de mí se endureció para siempre. Llevaba meses reuniendo pruebas, preparando mi venganza, planeando en silencio mientras fingía normalidad. Sonreí en las cenas familiares mientras mi hermana cargaba el hijo de mi esposo. Besé a Derek en la frente, sabiendo que unas horas antes había estado con ella. Pero al colocar mi mano sobre mi vientre, sentir a mi hija moverse dentro de mí,
Supe con certeza absoluta. La cena de Nochebuena sería mi última actuación. Y vaya que sería un gran final. Llegó la Nochebuena con nieve cayendo suavemente sobre la fachada colonial de la casa de mis padres. Pasé horas preparándome. El cabello ondulado, un vestido burdeos ajustado que destacaba mi vientre, y un maquillaje sutil que realzaba mis ojos. Si esta iba a ser mi última función en esta obra familiar, quería verme perfecta. «Te ves hermosa», dijo Derek al estacionar en la entrada. Se inclinó a besarme la mejilla, su mano descansando brevemente sobre mi abdomen. «Todos están ansiosos por verte», dijo con una sonrisa. «Tu mamá dijo que Melanie ya regresó de su viaje». «También estoy emocionada por verla», respondí. «Ha pasado tanto tiempo». La casa estaba decorada como siempre. Cada guirnalda, cada esfera, reflejaba el gusto impecable de mi madre. Villancicos suaves sonaban al fondo. Mi padre tomó nuestros abrigos. Mi madre nos abrazó, aunque su abrazo se volvió tenso al tocarme a mí. «Estás enorme», dijo, con una sonrisa falsa, mirando hacia la escalera. «Melanie se está arreglando, bajará en un minuto». La mesa estaba puesta con la vajilla antigua de la abuela. Las copas de cristal brillaban bajo la lámpara. Mi suegro y su esposa llegaron poco después, trayendo vino caro y sonrisas forzadas. Yo ya sabía, gracias a Eleanor, que la venta de su empresa se había cerrado ayer. Lo que no sabían era quién la había comprado. «Aquí está mi nuera favorita», tronó mi suegro, abrazándome con exceso. «¿Y cómo va la pequeña?» «Fuerte», respondí, mirándolo fijamente. «¿Cómo deberían ser los negocios familiares?» Un destello de incomodidad cruzó su rostro. Lo disimuló con otra sonrisa. Y entonces, Melanie bajó las escaleras. Se podía escuchar caer un alfiler. Llevaba un vestido negro suelto que apenas ocultaba su embarazo. Sus ojos se agrandaron al verme. Luego miraron a Derek, que se había puesto pálido como una sábana. «Mel». Me acerqué y la abracé. Ella se tensó entre mis brazos. «Ha pasado tanto tiempo. Y mírate, estás radiante». Mi madre se apresuró a intervenir. «La cena está lista. Todos a la mesa». La tensión era densa como plomo. Mi padre partía el pavo. Los platos pasaban de mano en mano. Yo me mantuve sonriente. Le pregunté a Melanie por su viaje de negocios. La vi tropezar con sus mentiras. Derek no levantó la vista de su plato en ningún momento. Mi madre cambiaba de tema sin parar. Y mi suegro bebía el vino como agua. Perfecto. Cuando sirvieron el postre, me levanté con una copa de champaña en la mano. Todos me miraron, expectantes. «Quiero hacer un brindis», anuncié, sonriendo. «Por la familia y por la honestidad». Se intercambiaron miradas incómodas. Últimamente he estado reflexionando mucho sobre lo que significa la familia, sobre la lealtad, la confianza. Tomé un sorbo de agua con gas. Y he llegado a una conclusión. La sangre no siempre significa lealtad. La sonrisa de mi madre se congeló. «Cariño, tal vez este no sea el momento para». «Es exactamente el momento, mamá», la interrumpí. «Porque Navidad se trata de verdad, ¿no? Así que aquí va una verdad que sé sobre Derek y Melanie». El silencio fue absoluto. Derek se incorporó a medias. «Laura, deberíamos hablar esto en privado». «¿Por qué?», pregunté, aún sonriendo. «Esto no tiene nada de privado. Me has estado engañando con mi hermana durante meses. Y ella está embarazada de ti». Miré a mi madre. «¿Y tú, mamá? Has facilitado todo a cambio de depósitos mensuales». El tenedor de mi padre cayó sobre su plato. «¿De qué está hablando?», dijo, mirando a mi madre. «Está confundida, son las hormonas del embarazo», murmuró ella, temblando. «Tengo los comprobantes, mamá». Literalmente. Saqué una carpeta de mi bolso y la coloqué sobre la mesa. Estados de cuenta bancarios, registros de llamadas, mensajes de texto, e incluso unas grabaciones bastante interesantes sobre el plan para mandar a Melanie a Arizona. Mi suegro se levantó abruptamente. «Creo que deberíamos irnos, Derek. Esto es un asunto privado». «Oh, no te vayas todavía, Richard», dije con calma. «Porque la siguiente parte también te involucra a ti». Sus ojos se entrecerraron. «¿De qué estás hablando?». Sonreí. «Phoenix Rising. ¿Ese nombre te suena?». La sangre abandonó su rostro. Pensé que se desmayaría. «Esa es la empresa que nos compró», balbuceó. «Corrección»,
dije mientras lo miraba a los ojos. Esa es mi empresa. Y dejé que el silencio hiciera el resto. Ahora yo soy tu nueva jefa, Richard. Y también de Derek, suponiendo que a alguno le quede empleo. Después de la investigación federal por sus contratos fraudulentos. Derek se levantó tan rápido que la silla cayó al suelo. No puede ser. ¿Cómo pudiste pagar eso siquiera? Digamos que tengo amigos poderosos. Personas que vieron una gran oportunidad de inversión. Especialmente una respaldada con pruebas suficientes de fraude. Como para reconstruir la empresa, o dejarla arder. Lo miré a los ojos. La elección es tuya, en realidad. Melanie rompió en llanto, sus manos sobre su vientre. Yo no quería que pasara esto. Sollozaba. Si querías, le dije en voz baja. Siempre quisiste a Derek, desde la universidad. Y mamá te ayudó a conseguirlo, ¿verdad? Así como te ayudó a tener siempre todo lo que quisiste. Mi padre las miró, digiriendo lentamente la verdad. Evelyn, ¿es cierto esto? Preguntó. La calma de mi madre finalmente se quebró. Ella siempre lo tuvo todo. Las notas, el trabajo, el esposo. Melanie también merece algo. Así que me vendiste. Susurré. A tu propia hija. Derek intentó intervenir, desesperado. Íbamos a cuidarte. Nunca te hubieras enterado. Y eso lo hace mejor. Me reí sin humor. ¿Iban a mentirme, para siempre? Puse una mano sobre mi vientre. Mi hija pateó, casi como si entendiera. Bueno, hay algo que ninguno de ustedes sabe, continué. Este bebé no es de Derek. Su cara se torció entre confusión y rabia. ¿Qué? Claro que lo es. Deslicé un papel por la mesa. La prueba de paternidad dice lo contrario. ¿Recuerdas cuando te dije que besé a Mark en mi viaje a Chicago? Pues fue, más que un beso. Me arrepentí de inmediato. Pero, aparentemente, el universo tiene sentido del humor. La expresión de Derek casi me hizo reír. ¡Qué ironía! Así que esto es lo que va a pasar, dije firme, poniéndome de pie. Mañana presento el divorcio. Voy a tomar el control total de Phoenix Rising. Y lanzar una auditoría completa de Hamilton Consulting. Quien quiera conservar su trabajo, tendrá que cooperar totalmente con la investigación. Me giré hacia mis padres. Las transferencias mensuales terminan hoy. Ahora tendrán que resolver sus problemas por su cuenta. Por último, miré a Melanie. ¿Y tú? Quédate con Derek. Se lo merecen el uno al otro. Pero no vengas corriendo a mí cuando te sea infiel también. ¿Por qué lo hará? Tomé mi abrigo y mi bolso. Silencio. Silencio absoluto. Feliz Navidad a todos, dije. Consideren esto mi regalo, la verdad. Me dirigí a la puerta. Laura, espera. ¿A dónde vas? Gritó mi padre detrás de mí. Me giré una última vez, mirando a las personas que me habían traicionado de la peor manera. A casa, papá. A empezar de nuevo. A construir una vida donde se me respete, no donde se me utilice. Puse mi mano con suavidad sobre mi vientre. Mi hija merece algo mejor que esta familia. Y yo también. Cerré la puerta tras de mí con un clic firme, apagando el caos que estalló adentro. Mientras caminaba hacia mi auto bajo la nieve suave, sentí algo inesperado. Paz. Me trataron como si no valiera nada. Pero me transformé en todo. Ese año, la primavera llegó temprano. Mientras los cerezos florecían fuera de la ventana de mi nuevo departamento. Mecía suavemente a mi hija de una semana de nacida en una silla de madera. Lily. Sus diminutos dedos se aferraban a los míos mientras dormía. Pacífica. Perfecta. Las consecuencias de mi bomba navideña fueron tan caóticas como esperaba. La prensa se enteró de la investigación federal contra Hamilton Consulting. El escándalo llenó los titulares. Mi suegro aceptó un acuerdo. No fue a prisión, pero pagó multas enormes. Derek perdió su sociedad y tuvo que empezar en una firma mucho más pequeña. Nuestro divorcio se resolvió rápido. Él tenía demasiado miedo del escándalo como para pelear por nada. La empresa, ahora verdaderamente mía, fue reestructurada con la guía de Eleanor. Rescatamos lo real. Y tiramos lo podrido. Construimos algo honesto desde las cenizas. Mi papá me llamó docenas de veces. Finalmente, accedí a tomar un café con él. Lloró. Me dijo que no tenía idea de lo que mi madre había hecho. Le creí. Siempre fue un poco ciego ante la manipulación. Estábamos reconstruyendo nuestra relación. Lentamente, pero con límites claros. ¿Y mi madre y Melanie? Ninguna me buscó.
Pero papá me contó que Melanie se había mudado a un pequeño apartamento, pagado por Derek, quien apenas la visitaba. Ya salía con otra. El bebé de Melanie, un niño, estaba por nacer. Mi madre, sin sus transferencias mensuales, tuvo que vender su casa de vacaciones y tomar un trabajo de medio tiempo para sobrevivir. Según papá, ese baño de realidad le estaba cayendo bien. Un suave golpecito me sacó de mis pensamientos. Mark estaba en la puerta, con 2 tazas de té en las manos. Pensé que te vendría bien esto, susurró, cuidando de no despertar a Lily. Nos habíamos reconectado después de mi separación de Derek. Lo que empezó como culpa se transformó en charlas honestas, en amistad, y con el tiempo, en algo más profundo. Él nunca pidió nada, pero me dio todo. Estuvo conmigo en cada paso del embarazo. ¿Cómo están mis chicas?, preguntó, arrodillándose junto a mí y acariciando suavemente la mejilla de Lily. Perfectas, dije con una sonrisa suave. No teníamos prisa. Ambos habíamos aprendido la importancia de construir algo real. Algo que dure. Mi celular vibró, un correo de Eleanor. Un informe sobre nuestra última adquisición. Una pequeña empresa de medios en crisis que estábamos ayudando a levantar. El trabajo puede esperar, dijo Mark, al notar mi mirada al teléfono. ¿Estás de licencia por maternidad, jefa? Sonreí. Viejos hábitos. Pero amaba lo que hacía. Tomarlo roto y convertirlo en algo fuerte, justo, limpio. Cada éxito me recordaba quién era. Mucho más de lo que mi familia intentó reducirme. Mark habló otra vez, con cuidado. Tu hermana llamó ayer. Mi cuerpo se tensó. ¿Qué quería? Verte. Conocer a Lily. Me miró con calma. Le dije que te daría el mensaje, pero la decisión es tuya. Miré a Lily, dormida profundamente en mis brazos. Tal vez algún día, dije en voz baja. Pero no ahora. Primero debe aprender a hacerse cargo de su vida, sin esperar que yo limpie sus desastres. Mark asintió. Jamás me presionaba. Él entendía. Esa noche, con Lily dormida en su cuna, y Mark a mi lado, pensé en lo mucho que había cambiado mi vida. Hace un año, yo creía tenerlo todo. Un esposo amoroso, una familia unida, una vida perfecta. Perder esas ilusiones fue doloroso. Pero en su lugar, había crecido algo mucho más fuerte. Una vida construida sobre la verdad, no sobre la conveniencia. Relaciones basadas en respeto, no en obligación. Y una hija que crecería sabiendo que su madre no era alguien a quien se ignora, se usa o se desecha. Mi celular se iluminó. Un mensaje de mi papá. Pensando en ti y en Lily esta noche. Estoy orgulloso de la mamá que te has convertido. Te quiero. Sonreí y respondí. Yo también te quiero. Comida el domingo. Dejé el celular a un lado y miré las luces de la ciudad, resplandeciendo allá abajo. El futuro no era totalmente claro, pero por primera vez en mucho tiempo, me emocionaba saber a dónde me llevaría. Me trataron como si no valiera nada, pero me reconstruí en todo lo que siempre estuve destinada a ser. Y esa fue la mejor venganza de todas.